pues básicamente lo que estábamos hablando la semana pasada, que necesitamos ciertas librerías que son importantes para poder traer algunas funciones que están programadas. ¿Se acuerdan de que IOStream, que está aquí, IOStream, que es la primera? Con ese teníamos code, con ese teníamos sim. En el caso de Conio nos servía para que pudiéramos tener get. En el caso de que yo quitara get, que simplemente nos sirve para esperar o para presionar enter o presionar cualquier tecla y antes de la finalización, ¿verdad? Como cuando esperábamos alguna tecla para poder salir, ¿verdad? Presiona alguna tecla para salir, es la misma situación, por eso a mí me gusta utilizarlo solamente para ese fin. Entonces, si analizamos aquí el programa, miren, si analizamos aquí el programa, básicamente lo que tiene es, empecemos aquí, aparte de las librerías necesarias, que las dos que les digo yo para tener Sing y Code, que son para escribir y para leer datos, pusimos también mat, ¿verdad? Mat, como se escribe matemática o mate en inglés, ¿verdad? Mat. Muy bien, lo que hace es que yo tenga que, miren, aquí declaré tipo float. Alguien me dice que es el tipo float. Declaré una variable y una constante. Flotante, exacto, que tiene, para decirlo de una forma más comprensible, que podemos usar valores reales, ¿verdad? Cabal, así como lo dijo José Alfredo, valores reales, que tengan puntos decimales, ¿verdad? Es decir, valores, si ustedes lo quieren ver, son valores continuos, ¿verdad? Que van desde el 1.1, .2, .3 y así sucesivamente. Entonces, aquí declaré dos tipos de situaciones que no habíamos hecho anteriormente. No habíamos declarado una constante, y en el caso de las constantes se pueden declarar de varias maneras, ¿verdad? Entonces la podemos declarar solita o la podemos declarar junto con el tipo de las variables. Por ejemplo, aquí yo necesito una variable que sea de tipo radio. ¿Por qué? Esta variable radio lo que va a guardar es el radio de la circunferencia, ¿verdad? O de la esfera que vamos a analizar. Entonces, lo que requiero aquí es, por ejemplo, si pongo 3.5 y pongo esta variable como entera, pues me va a dar un problema de que no coincide el dato que se está leyendo con respecto al dato que se está consignando, ¿verdad? Entonces, para eso yo puedo tener enteros y puedo tener datos con puntos decimales. Para eso sirve float, ¿verdad? Que es el punto flotante. Muy bien, y en el caso de pi, que la definí así como pi, ¿verdad? Le pongo un igual porque es una constante, es decir, el valor inicial de esta constante es 3.1416, que es la aproximación a 4 dígitos de lo que es pi, porque acuérdense que pi es un número de decimales infinitos, ¿verdad? 15, 14 y así hacia adelante, ¿verdad? Entonces, aquí lo que requieren es introducir el valor de la radio, ¿verdad? Y entonces leemos radio. Luego, longitud de la circunferencia. Y entonces simplemente 2pi, que en este caso 2pi, esto 2 veces el radio, miren, 2 por radio, es igual al diámetro. Y la longitud de la circunferencia es diámetro por pi, ¿verdad? Entonces 2pi por radio. Bueno, de ahí el área, que era donde usábamos POU, que era pi por radio al cuadrado, que para eso nos sirvió POU, ¿verdad? Radio la base y 2 la potencia. Entonces aquí podemos elevar cualquier número, cualquier potencia, solamente cambiando los datos, ¿verdad? Si necesito radio al cubo, pues pongo un 3, como lo que van a ver aquí en el volumen de la esfera. En el volumen de la esfera es prácticamente 4, es 4pi por radio al cubo partido 3. Y aquí está definido, miren. 4 dividido 3 por pi por radio y lo elevamos al cubo. Bueno, entonces aquí utilizamos dos veces. Si lo corremos o lo hacemos funcionar, bueno, si ustedes lograron ver lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Cosa que creo que no. Vamos a compartir la pantalla completa para que la puedan ver.
Como salió una pantalla emergente, entonces no sale. Les voy a compartir, ahí está. Entonces aquí lo que me dice es, introduce el valor del radio. Muy bien. En el caso que yo le ingrese un número entero, por ejemplo, yo le ingreso un 5, me lo va a aceptar, ¿verdad? Y me dice que la longitud es 31.416, que el área es 78.5 y que el volumen de la esfera es 523.6, ¿verdad? De ahí le doy Enter y termina. ¿Por qué? Porque me está esperando cualquier tecla con esta función, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que aquí yo no puedo probar, sino que debo ejecutar cada vez, ¿verdad? Debería ejecutar cada vez la situación. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 5.5, me debería de aceptar esa información, ¿verdad? Entonces aquí ya me da otro dato. Y así sucesivamente yo puedo probar con cualquier número, independientemente sea entero o sea de punto flotante o bien que tenga puntos decimales, ¿verdad? Entonces, la idea de esto es que ustedes puedan ver que la librería MAT pues nos sirve para poder hacer este tipo de operaciones, porque aquí yo puedo poner radio por radio por radio y ya lo elevé al cubo, ¿verdad? Pero en el caso de que, por ejemplo, necesiten elevar una potencia a la 10, por ejemplo, a una base a la 10, entonces no van a poner 10 veces la base para multiplicarla, ¿verdad? Entonces pueden usar esta función que está acá, que está contenida en MAT. Hay muchas situaciones, se los digo porque si ustedes ya leyeron todos los ejercicios tienen que ver mucho con valores numéricos, ¿verdad? Que son prácticamente con los que empezamos a trabajar C++, que empezamos trabajando con las funciones y luego ya nos pasamos a trabajar con los strings, que ahí es un poco más complejo, ¿verdad? Hay un programa que es básicamente, si ustedes lo leen, el número 11, dice que hay que convertir los decimales a binarios, a romanos. Eso es un poquito complejo, pero no tan complejo si le encuentran la lógica. Yo tengo uno aquí de ejemplo, se los voy a enseñar al final para que ustedes vean. A los que les tocaron los impares, pues ahí les voy a ayudar un poquito, porque es un poquito, pues es el más complejo, si ustedes lo quieren ver, de pensar, ¿verdad? Bueno, eso es con respecto a la utilización de MAT y la utilización pues de las funciones que tienen ahí programadas. Ahí tienen muchas funciones, pero básicamente alguna que les puede servir ahí dentro de los ejercicios pues puede ser esta de POW, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a abrir otro que yo tengo por acá. Es, por ejemplo, este de acá. Voy a cerrar este y vamos a ver este de acá. Este sí es un poquito más elaborado, es exactamente lo mismo, lo único que yo le agregué un menú. Miren, le agregué un menú. Ese menú dice, si quiero calcular la longitud de la circunferencia, el área de la circunferencia, el volumen de la esfera o salir, ¿verdad? Entonces de ahí lo que me solicita es una opción, que yo elija cualquiera de estas opciones. Y al final la número 4 es la de salir y la número 1, 2 y 3 son para las operaciones. Bueno, aquí se puede hacer de diferentes maneras. Yo traté de hacerlo de una manera diferente para que ustedes vean la utilización de las variables que son de tipo lógico, ¿verdad? Que son variables de tipo booleano. Miren, bool, como dice aquí, bool con doble O. ¿Qué es una variable booleana? Pues una variable booleana es la que puede tomar valores ya sea verdadero o falso, que en inglés es true o false, ¿verdad? Entonces, en este caso, miren, son las mismas variables que yo tengo ahí arriba, o bien en el otro programa, ¿verdad? Esta de acá es radio y pi, ¿verdad? Que son las dos. Ahora tengo una donde dice opción, que me va a servir para mi menú, y la otra que es booleana para ver si yo termino o no termino el programa. Entonces yo lo hice de esta manera para que ustedes vieran, porque la manera más fácil es comparar un número y salir, ¿verdad? Pero de esta manera, pues también lo podemos hacer, trabajando con una variable que pueda tomar solo dos valores, verdadero o falso, ¿verdad? Entonces vamos a empezar.
Aquí hay dos situaciones interesantes. Miren, utilicé un ciclo o una estructura repetitiva que es do, pero no solo do, sino que, si ustedes ven aquí abajo, es do while. Miren, aquí está while. ¿Qué hace do while? Lo que sucede con do while es como el ciclo repetir, ¿verdad? Es repetir hasta. O en este caso es repetir mientras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se lee este ciclo que empieza aquí y termina acá? Si ustedes ven sus llaves, aquí está la llave final y aquí está la llave inicial, y todo lo que está adentro debería de repetirse las veces que yo necesite hasta que se cumpla una condición. ¿Y qué condición se debe cumplir o qué condición no se debe cumplir, verdad? Porque es mientras esto sea diferente. Entonces dice, mientras, aquí abajo en la condición, miren, mientras terminar sea diferente de, este conectivo lógico que ustedes ven aquí, o este conectivo de comparación, es diferente de, es el símbolo de admiración, el de apertura y el igual. Si ustedes quieren poner diferente de, lo ponen así. Si quieren poner igual, lo ponen así. Si quieren poner menor o igual, entonces lo ponen así, ¿verdad? Menor o igual, ¿verdad? Mayor igual, de la misma manera, mayor igual, que son comparativos, ¿verdad? Son comparativos. Este es igual, este es diferente, menor igual, mayor igual. Y claro, mayor, menor por sí solos, ¿verdad? Cualquiera de estos pueden usar. En este caso a mí me conviene usar diferente de. Bueno, ¿por qué diferente de? Si ustedes se dieron cuenta, en la parte de arriba dice terminar, el valor inicial va a ser false o falso, ¿verdad? Que esa va a ser la constante hasta que yo la cambie. Entonces, aquí hay dos situaciones, les decía yo que eran diferentes. Por ejemplo, el do y el while. Do while, esas van juntas, ¿verdad? Entonces es un ciclo do while. Y otra situación es el switch case que tengo aquí, que es aquí empieza switch y aquí termina el switch, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí están las llaves, miren, llave de apertura y llave de finalización. Y todo lo que esté en el centro debería de ejecutarse dependiendo de qué cosa. De esta, miren. Aquí solo se pone la variable que lleva la opción. En este caso le puse una opción por conveniencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona el ciclo o bien la estructura switch case? El asunto con switch case es que si ustedes lo utilizan, pues ese entra, hace la opción y de ahí finaliza. No es repetitivo, ¿verdad? Es simplemente una estructura para filtrar, es como condicional, si ustedes lo quieren ver de esa manera. Entonces, ¿qué sucede con switch? Switch y de ahí dice opción. ¿Qué lleva opción? Pues ¿qué lleva? ¿Lleva un 1? ¿Sí o no? ¿Lleva un 2? ¿Sí o no? ¿Lleva un 3? ¿Sí o no? ¿Lleva un 4? ¿Sí o no? Si ninguna de estas lleva, incluso se le puede poner aquí, después de esto, un default, donde simplemente yo ponga un mensaje donde diga no ingresó una opción válida. Claro que este mensaje debería de ir como se ponen los mensajes en C++, code, y ponemos pues esta situación de esta manera, ¿verdad? Entonces al final el default pues también funciona de esa manera, ¿verdad? Entonces la idea aquí es que si ninguna de estas se cumple, ¿verdad? Ni es 1, ni es 2, ni es 3, ni es 4, entonces ponemos no ingresó una opción válida. Bueno, para eso sirve el switch, simplemente para hacer una filtración o una condición. Por ejemplo, entonces vean aquí y empecemos a ver el programa desde el inicio. Aquí solamente es para crear el menú. Aquí es donde ya nos dice ingrese la opción ejecutar. ¿Qué opción de estas 4 necesita? ¿Verdad? Entonces me ingresan 1, 2, 3 o 4 y leo la opción. Al final me dice CLR-SSR, que es Clear Screen, para limpiar la pantalla, limpiarla completamente, dejar
vacío. Y pregunta, si opción es diferente de 4. ¿Por qué? ¿Por qué diferente de 4? Es decir, si no es salir, si la opción no es salir, entonces me pide los datos del radio, miren. Si la opción es diferente a salir, me pide los datos del radio y los guarda. De ahí, entra a switch y compara la opción. Bueno, si no es 4, ¿verdad? No hace esto, pero sí pasa aquí, ¿verdad? Porque acuérdense que el if empieza aquí y termina aquí. De ahí empezamos con el switch. Bueno, supongan que yo ingresé el 1. Entonces, pregunta si es 1. Sí, si es 1, entonces dice la longitud de la circunferencia es y da la respuesta. Y así sucesivamente. Pero, por ejemplo, si la opción que yo ingreso es 4, entonces no entra aquí, ni me pide el radio. Entra al switch, sí, y busca la opción 4. Y de ahí le dice terminar, tiene ahora verdadero. Bueno, entonces no entra el default, porque acuérdense que el default solo es si cualquiera de estos no funciona. De ahí dice presione enter para salir, ¿verdad? Y se queda esperando. Y al final después viene aquí y dice terminar. ¿No tiene verdadero? Sí tiene. Ah, bueno, entonces hay que terminar el ciclo y salimos, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Ahora vean, a este punto era que quería llegar para que podamos hacer correctamente ahora una pequeña práctica. Antes de que nosotros empecemos a trabajar con esto, tenemos nosotros que tener la capacidad de poder evaluar el código. Es decir, que nosotros seamos el compilador del código, ¿verdad? Eso es lo que yo necesito para el examen y se los estoy explicando porque en muchos casos me ha pasado que me dicen, mire, es que yo no sé cómo lo vamos a hacer. Bueno, en este caso vamos a ver cuáles son las variables que tenemos, ¿verdad? Y las vamos a poner. Yo tengo radio, y dice que radio en este caso, como se está inicializando, se supone que tiene 0, ¿verdad? Tengo pi, y este se supone, no se supone porque eso le asigné, 3.1416. Y de ahí tengo terminar, que esto es igual a, si ustedes lo quieren ver, lo vamos a poner lo vamos a poner en español, falso. Estas que ustedes ven acá son las condiciones iniciales del algoritmo, ¿verdad? Prácticamente yo tengo radio, yo tengo pi y tengo terminar, falso. Bueno, de ahí veamos qué sigue en el algoritmo. Dice que de ahí me piden, miren, ingrese la opción a ejecutar. Muy bien. Entonces, de ahí me piden la opción y leen opción, ¿verdad? Opción. Entonces, aquí va a depender de cuál se le ingresa. Pero, por ejemplo, si ingresamos 1, esta es para la prueba, si ingresamos 1. Bueno, vamos más o menos por aquí, miren, opción 1. Limpiamos pantalla y de ahí compara. Opción es diferente de 4. Entonces vamos aquí y decimos, ¿es diferente de 4? ¿Es diferente de 4? Que es la pregunta, ¿verdad? Sí, sí es diferente de 4. Bueno, si sí es diferente de 4, que es prácticamente esto que nos están preguntando, entonces entramos aquí, ¿verdad? Y de ahí nos preguntan, introduce el radio, lo que quiere decir que sí, radio le tenemos que asignar un valor. Aquí es como que yo estuviera probando el programa, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy haciendo. Sí, entonces radio, supongan 5, yo le voy a poner 5. Bueno, entonces radio tiene 5. Bajamos aquí, miren, y el switch va a comparar opción. Y entonces venimos y en algún punto le cambiamos valor a opción. No, opción sigue teniendo 1, ¿verdad? Entonces opción 1, ¿verdad? Muy bien, entonces opción tiene 1. Y ahora eso dice que debemos imprimir esto de aquí, miren. Entonces imprime, ¿verdad? ¿Qué imprime? Imprime longitud de la circunferencia. Longitud de la circunferencia.
prácticamente la operación debería de ser 2 por 3.1416, que en este caso es lo de que lleva pi, porque en ningún punto lo hemos cambiado, miren. Y si ustedes ven aquí, 2pi y el radio, ¿verdad? Entonces 2pi por 5. Entonces, si luego traemos nuestra calculadora y multiplicamos eso que tenemos ahí, 2 por 3.1416 por 5, la respuesta debe ser 31.416. Bueno, entonces, imprime 31.416. Bueno, entonces ya probamos el asunto. Y eso es lo que imprime. Luego vamos otra vez al algoritmo. No hace el 2, miren. No hace el 3, tampoco el 4 y tampoco el default. Bueno, entonces de ahí dice solo presione Enter para salir, si en caso nos sale de esa manera. Y de ahí pregunta, ¿verdad? Pregunta. Acuérdense que esto es mientras, ¿verdad? Opción es diferente de 4. Eso es lo que preguntan. ¿Es diferente de 4? Sí. Entonces se repite. Y con eso ya probamos la primera pasada de nuestro algoritmo. Miren. Esto lo pueden ustedes hacer así descriptivo o lo pueden hacer en una tablita, ¿verdad? Lo pueden hacer descriptivo o lo pueden hacer en una tablita. Esto es básicamente que yo estoy probando con solo ver el código qué puede suceder. Bueno, entonces de ahí que ya lo probé así, lo vamos a probar de la otra forma, ¿verdad? Entonces, según esto, vamos a basarnos en nuestra prueba aquí, ¿verdad? Los datos iniciales son estos están en el programa de por sí, y dice que lo que tenemos que hacer es elegir la opción 1. Bueno, elijamos la opción 1, miren. Le damos Enter, y en la radio, según ustedes pueden ver aquí, la opción 1, y de ahí nos pide, esto sí no lo pusimos. Bueno, aquí sí, aquí está. Es diferente de 4, que es el if, ¿verdad? Si es sí, entonces sí nos pregunta cuánto es el radio, y aquí pasó cuánto es el radio, ¿verdad? Le pusimos 5, y de ahí nos dice que debería de imprimir la longitud de la circunferencia es 31.416, y así fue, ¿verdad? Y de ahí Enter para salir, y se repite, y eso fue lo que pusimos aquí, ¿verdad? Mientras opción es diferente, sí, entonces se repite, y vuelve a repetir la ejecución. Bueno, ¿por qué les digo esta situación? Porque yo necesito que ustedes en el examen hagan el trabajo del compilador y describan, así como yo lo hice aquí, ¿verdad?, la ejecución. Bueno, ¿por qué? Porque ustedes van a tener el código descrito nada más, es decir, en una hoja, y ustedes tienen que poner la resolución en pues también en una hoja describiendo o haciendo el trabajo del compilador. Entonces, esa es la idea. Por ahí puede ir algún par de ejercicios. Entonces la idea es que ustedes por lo menos sepan que a esto me refiero. Si yo les pido, hagan la pasada, hagan la tabla de resultados, o bien qué valores van a tomar las variables en toda la ejecución del programa, ¿verdad? Dependiendo de las opciones que yo elija, ¿verdad? Entonces, esto es si yo elijo la opción 1, ¿verdad? Entonces ustedes pueden elegir la que ustedes quieran. Por ejemplo, si yo elijo aquí la opción 4, miren la opción 4, simplemente me dice presione para salir y debería salir, ¿verdad? Ahora, si yo presiono aquí la opción 5, miren, la opción 5 no existe. Y de ahí me pide la radio. Bueno, ¿por qué me pide radio? Mire, no ingresó una opción válida. Entonces presione Enter para salir. Aquí hay una situación, por ejemplo, dice que si es diferente de 4. Bueno, 5 es diferente de 4, por eso me pide el radio. Pero de ahí entra el switch y se da cuenta que el 5 no está validado. Y entonces simplemente sale, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo podría arreglar esta situación, verdad? ¿Cómo yo la podría arreglar?
Bueno, entonces vengo yo a mi programa. ¿Y quién me dice cómo podríamos arreglar este problema o este fallo? Que al momento de agregar un número 5, pues simplemente me diga, no ingresó la opción válida y salga, no que me pida el radio. A ver quién me dice cómo lo podemos solucionar. Aquí en este algoritmo, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos solucionar aquí en lo que tenemos trabajado? ¿Cómo lo podemos resolucionar? Es solamente cambiando una opción. A ver quién se anima. Exactamente. Y aquí es en este if, miren. Simplemente si yo le pongo menor a 4 y de ahí ejecuto y agrego el 5, ¿verdad? Y agrego el 5, de ahí me dice no ingresó una opción válida. Solo con ese cambio que nos sugirió José Alfredo, pues simplemente se arregló el algoritmo, ¿verdad? Si pongo 4, pues simplemente salgo y ya esto. Y entonces ahí le quitamos el problema. Entonces, esas son otras de las cosas que van a tener que hacer, ¿verdad? Es decir, van a tener que verificar un algoritmo y si tiene errores, describir los errores que tienen y hacer la de compilador, que es lo que acabamos de describir en un documento así rapidito en el blog de notas, ¿verdad? Entonces la idea es que por lo menos ustedes tengan noción de esta situación, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta con respecto al procedimiento, con respecto al análisis del algoritmo que acabamos de ver. Que al final lo que les estoy enseñando son cuestiones puramente prácticas, ¿verdad? No les estoy diciendo, miren, la sintaxis es esta o la otra, porque eso todo lo podemos encontrar en línea y no hay mucho problema. Incluso en la página que les di hay mucha sintaxis interesante y básica, ¿verdad? Que es lo que hay que ver. Está cómo se estructura un switch, cómo se estructura un do while, ¿verdad? Por ejemplo, algo que no les dije es para qué sirve el break, ¿verdad? ¿Para qué sirve el break? ¿Alguien me dice para qué sirve el break que tengo acá? ¿Por qué ponemos break aquí? Ponemos break aquí y break aquí y en el default no ponemos break. ¿Qué creen ustedes? Vamos a hacer la prueba para que ustedes vean la respuesta. Vamos a quitar el break de aquí. Sí, exactamente para eso es, pero más que parar la ejecución, para tomar un break, es para que de este punto, cuando se cumpla la condición, simplemente termine el switch. Para eso, no la ejecución, aunque yo entiendo que eso es lo que me está queriendo decir Carla, pero es para parar el switch, ¿verdad? La ejecución del switch. Ajá. No necesariamente porque se puede agregar, pero dependiendo de lo que estemos haciendo, en este caso nos sirve simplemente para parar la ejecución del switch, ¿verdad? Y pasar a la condición del while y poder repetir, ¿verdad? Entonces, ahorita los voy a quitar para que ustedes vean qué es lo que sucede si yo los quito. Entonces vamos y ejecutemos esta situación. Aquí no hay ningún break activo, entonces yo voy a poner el número 1, como hicimos en la condición, ¿verdad? En la prueba que nosotros hicimos en el blog de notas, y le voy a poner 5 al radio. Y de ahí miren, me saca longitud, me saca área, me saca volumen y me dice enter para salir, ¿verdad? Y sale. Miren, no se repitió, ni pasó nada, ni nada, ¿verdad? Entonces al final, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué creen ustedes que fue lo que pasó? Lo que sucedió es que al momento de ejecutar uno, pues simplemente esta opción de comparar no sirvió de nada, porque simplemente esto lo hizo como si fuera una línea de código una tras de otra. Es decir, calculó la longitud, calculó el área, calculó el volumen y le asignó a terminar falso, verdadero, perdón,
Y al final se cumplió la condición y salió y se terminó. Entonces de nada sirvió que hayamos puesto esto si al final funcionó como el programa que hicimos anteriormente, ¿verdad? Entonces para eso sirve el break, para que nosotros podamos, se cumple la condición y entonces se termina, ¿verdad? Y entonces para eso nos sirve. Por lo regular se acostumbra a poner después de cada case un break para que se cumpla la condición y termine, ¿verdad? Si ustedes quieren alguna opción que se ejecute, pues automática, mejor pónganla antes, ¿verdad? Así como yo hice aquí, miren. Pedir el radio. ¿Por qué no la puse adentro de cada case? Porque eso era repetir 4 veces una misma condición. Entonces mejor la agregué antes y le puse una condición para poderla filtrar. Porque si es salir, ¿para qué me va a pedir el valor, verdad? Yo aquí le agregué algo para poder que ustedes me dijeran dónde estaba la parte del problema, ¿verdad? Cabal, como dijo José, era simplemente de poner algo lógico, ¿verdad? Que todos los números menores a 4 pues eran de operaciones y todo lo que es arriba del 4, que no fuera 4, pues era incorrecto. Y así fue como nos salió, ¿verdad? Entonces, al final la idea es que nosotros tengamos noción de estos conceptos, ¿verdad? Para quienes no hayan trabajado nunca con C++, pues están empezando a ver la utilidad de cada cosa, ¿verdad? Quienes ya hayan trabajado pues tienen un poco más de... las que le puse al break son comentarios, es decir, prácticamente es como que yo pusiera, aquí miren, si usted se da cuenta, aquí arriba le voy a poner, aquí inicia el do while. Bueno, ¿qué es esto de las diagonales? Es como que esto es un comentario, es decir, no se va a ejecutar, es solamente información. Entonces al momento de ponerle las diagonales al break, es prácticamente como que si yo hiciera esto de la ejecución, mire, borrarlo. Pero como no lo quería borrar, simplemente lo puse como si fuera un comentario, es decir, lo excluí de la ejecución y lo puse como si fuera solamente información. Eso es para comentar. Una de las buenas prácticas es que yo tenga que comentar todo el código, ¿verdad? Quienes son o quienes han trabajado de programación saben que eso no nos gusta mucho, pero es una buena práctica para poder realizar, ¿verdad? O si a alguien le gusta, pues no deje de hacerlo porque eso se solicita siempre en todos los cursos de programación, ¿verdad? Muy bien, entonces estos son, ¿qué dijimos que eran? ¿Se acuerdan? Las dos diagonales sirven para comentarios. Esos que no se incluyen en la ejecución. Para eso sirve. ¿Alguna otra cosa, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces, esto es lo que van a utilizar para resolver su proyecto, ¿verdad? Y de nada, Francisco, eso es lo que van a utilizar para resolver su proyecto. Entonces, la idea era que también se puede utilizar, incluso double tiene un rango más grande que float, si no estoy mal, en números admitidos, ¿verdad? Son más grandes los números que podemos admitir. Se puede usar, acuérdense que el tipo de dato, pues eso, aunque no lo vimos aquí a detalle, los tipos de datos dentro de C++, vamos a ver si les puedo buscar aquí los datos para que lo podamos comparar o podamos ver alguna situación, ¿verdad? Es por ejemplo que nosotros podemos tener diferentes tamaños o diferentes situaciones, ¿verdad? De datos para poder trabajar. Entonces vamos a ver si les encuentro una situación acá para que ustedes puedan ver. Aquí está. Entonces los voy a compartir en mi pantalla
que ustedes pueden ver. Ahí está. Entonces ustedes pues pueden ver esta situación. Y aquí es donde hay varias cuestiones. Por ejemplo, dice que char, que es carácter, ¿verdad? Que este no lo hemos usado, es simplemente que tiene un rango de caracteres desde 128, es un bit nada más, es decir, un carácter, ¿verdad? Int, que es entero, miren, tiene valores enteros desde esta cifra negativa hasta esta cifra positiva. En el caso de float, que habíamos dicho que eran valores reales, ¿verdad? Son 4 bits nada más, es decir, son pocos valores, ¿verdad?, que puede tener, es decir, un rango de valores más pequeños que los otros. Y double, que era el que decía su compañero, en este caso tiene 8 bits, es decir, puede ser un número mucho más grande, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la utilización, antes lo que nos decían era que había que optimizar el algoritmo, ¿verdad? Es decir, si no vamos a usar números muy grandes, no tenemos que usar tipo de dato muy grande, ¿verdad? Pero en este caso, como ya la memoria RAM es grande y todo lo demás, pues nos podemos dar el lujo de jugar con esto y no va a haber ningún problema en la ejecución. Ahora vean aquí, hay otros que son interesantes, que es el que prácticamente les decía yo, el bool, que tiene 8 bits, pero aquí solo lo único que guarda es un valor, ya sea falso o verdadero, ¿verdad? Char, que tiene 127, otro de los que están aquí. Long, por ejemplo, tiene números enteros, pero más grandes que lo que es int, ¿verdad? Y float y double, que es lo que tenemos aquí. Eso es básicamente lo que tenemos con respecto a los tipos de datos. Entonces, para lo que estaba preguntando su compañero, sí lo podemos utilizar, ¿verdad? Incluso es más grande. Si nosotros ponemos un radio gigante y al momento de elevarlo al cubo o bien se nos vuelve un número muy grande, nos va a dar error de tipo de dato. Entonces hay que cambiar el tipo de dato, ¿verdad? Entonces ese tipo de errores nos puede dar. Muy bien, no sé si respondo su pregunta correctamente ahí, Amner. Sí, envió una consultita. ¿Ese es link donde usted ingresó, no? ¿O nos podría compartir? Estaba viendo que tiene muy buena información de explicar así, por ejemplo, eso para qué sirve y tenía ejemplos. Ah, claro, Bueno, creo que a mí me serviría, por ejemplo, porque es un he tocado pequeño eso, ¿va? blog que tiene algunas cuestiones que están por ahí. Se los voy a pegar aquí en el chat. Ahí está. Es un blog que tiene estructuras repetitivas, cómo se utiliza, más o menos como lo que les mandé o la página que estuvimos viendo al principio, ¿verdad? Que aquí hay varias cuestiones, ¿verdad? Es poquita información, pero sí tiene algunos que son entendibles y que son comprensibles, ¿verdad? Entonces la idea era que tuvieran este dato. Muy bien. ¿Alguna otra cosa, jóvenes? Es el tipo de función, ¿verdad? Al final nosotros siempre usamos int main porque la función principal no la vamos a usar en otro lado. Por decir, si nosotros este int main, nosotros sacamos parámetros para poderlos usar dentro de una función, entonces si esos parámetros son de tipo diferente al entero, entonces int main no va a funcionar, sino que va a funcionar void main o char main o alguna otra situación. Entonces, ahorita que estamos en fase inicial, no importa si usamos int main o usamos void main, que es básicamente el tipo de función, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente estamos haciendo datos sobre esa misma función y estamos haciendo trabajos pues sencillos. Ya en el próximo curso ustedes van a ver la utilización en sí de estas funciones principales y pues de su implicación, es decir, de si usar int o usar void, qué es lo que nos conviene. Incluso aquí no creamos un espacio de dominio. Si ustedes se acuerdan o alguien ha trabajado C++ y ha visto que aparece namespace STD, SDT, si no estoy mal. Y
eso sirve para que no le tengamos que poner SDT a cada instrucción, ¿verdad? Es decir, creamos un dominio general para poder usar. Eso no se hace aquí en el Borland, porque el Borland de una vez crea el dominio, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cada compilador, hay diferentes situaciones que hay que tomar. Hay compiladores que no aceptan el in-main, hay otros que no aceptan void main, pero en programas sencillos como estos, pues si se da cuenta, miren, aquí adentro, aquí dice in-main void. Entonces, por ejemplo, yo le quito esto de aquí y le doy a ejecutar. Y miren cuántos errores me salió. Ninguno, no hay ninguna diferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no se está usando. Simplemente es un identificador, en este caso, de la función principal, ¿verdad? En este caso, pues no nos interesa mucho que vaya aquí. Lo que nos interesa es identificar como función principal esta, ¿verdad? Puede ser void, puede ser in, la que ustedes quieran, por lo menos ahorita, ¿verdad? Ya después van a ver más a detalle la utilidad. ¿Alguna otra cosa, jóvenes? Bueno, entonces como les dije que les iba a enseñar un programa de los romanos, ¿verdad? Entonces por aquí tengo uno de los romanos. Este es bien sencillo y cabal hace del 1 al 99. Del 1 al 99. Puede usar bueno, en este caso creo que puedo usar otra librería de las librerías antiguas como stdio, creo que esa se puede usar. Pero lo ideal es que usen esa librería para que no haya problema, ¿verdad? Es la librería que tiene las instrucciones de entrada y salida. Entonces, al final Code y Void y Code y Sim siempre lo vamos a utilizar. Entonces, es importante que lo utilicemos, que utilicemos las instrucciones. Y en caso les da problema porque no reconoce Sim, no reconoce Code, entonces habría que agregar IOString, ¿verdad? Incluso si no inician, por ejemplo, la ponen de último, tampoco afecta en nada, ¿verdad? Entonces, les voy a explicar así rapidito qué tiene este programa. Es simplemente donde lee el dato, ¿verdad? Que es X, leen el número que ustedes quieren convertir a romano. Y de ahí solo preguntan, el número está, esto de aquí es I, ¿verdad? Es menor que 1 y mayor que 100, ¿verdad? Y entonces dice, ingrese un número, miren, ingrese un número de 0 a 99 y empieza. Si no es ni menor a 0, ni menor a 1, ni mayor a 100, entonces empezamos a trabajar. Y esto es bien sencillo, por ejemplo, miren pues, si el número es mayor o igual a 90, ¿verdad? Si el número es mayor o igual a 90, por ejemplo, fuera el 99, entonces entra aquí, sí, ¿verdad? Y de ahí dice XC, que esto es 90. ¿eh? Y dice que le resta 90 al número que traíamos al inicio. Entonces, ¿cuántos quedan después de tener 99? 9. Entonces, de ahí, mira aquí, y de ahí menor, mayor, igual, no. Ahora dice, mayor o igual a 9, aquí cumple, ¿verdad? Entonces, es 9, ¿verdad? Aquí es 9, entonces agrega XC y agrega 1X, y eso es 99. Y de ahí, como no es igual a ninguno de estos números de aquí, porque el 0 no, finaliza. Y ya creó el 99, entonces así crea cualquier número, porque es muy sencillo, solamente quitar primero las unidades y de ahí, perdón, las decenas, y luego se comparan las unidades, y con eso se termina. Si en caso fuera hasta 1000, entonces empezamos con los cientos, de ahí decenas y de ahí unidades. Entonces solo es de hacer esta situación. ¿Cómo funciona?
Por ejemplo, el 99 que les había dicho, ingrese un número 99 y me dice XC1X. Y ahí ya funciona. Es simplemente, no hace, miren si se dan cuenta, no hace divisiones, no hace residuos, no hace nada de lo complicado que podríamos encontrar en un algoritmo. Es simplemente quitar las decenas primero y ahí ya van a quedar unidades, ¿verdad? Y después comparar las unidades aquí con los if. Todos estos if son independientes. Miren, este if inicia y termina aquí, ¿verdad? Solo tienen no tienen else. Si no, entonces siguen adelante y siguen adelante y siguen adelante hasta que finalicen. Si lo quieren ver, es poco óptimo si ustedes lo quieren ver en función de optimización, pero al final funciona para esta situación, ¿verdad? Este es uno de los algoritmos que hay que hacer. Le toca a los impares, si no estoy mal. Entonces, para que tomen ahí el chip. Exacto, pero sí funciona, si se da cuenta. Por ejemplo, 44. 44, ¿cómo sería? Si alguien lo escribe ahí en el chat. 44. XL, ¿verdad? XL, 1 y el signo de 5, ¿verdad? O sea, XL y V. Algo así sería el 44. XL y V. Muy bien. Entonces ahí está el 44. XL y V. Miren. No sé si lo logran ver, pero ahí dice XL y V. Y debería de funcionar para cualquier número entre... Si yo pongo el 100... Ay, este no era el que estaba ejecutando. Por ejemplo, si yo pongo el 100, entonces ahí sí me dice, ingrese un número entre 0 y 99. Y se sale, ¿verdad? Pero si yo pongo el 4, el 5, por ejemplo, me dice, ay, ahí salió mal. Este no es este. Ah, ahí salió mal, miren. Entonces algo hay que arreglarle aquí. Alguna condición no quedó buena en esta situación, ¿verdad? No sé dónde estará el problema. Bueno, pero básicamente hay que revisar aquí. Creo que alguna se repite por acá, ¿verdad? Se quedó en el 90, entonces algo debería de cambiar ahí, ¿verdad? Pero siguiendo esta lógica, podríamos trabajar con eso, ¿verdad? Entonces, traten de hacerlo de esa manera, traten de probarlo en su pseudocódigo y de ahí si les sale bien, entonces ya solo es de traducirlo, ¿verdad? Que prácticamente en ese caso ya nos puede quedar correcto. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, alguna situación. Ah, creo que le borré algo aquí, miren el if. No estoy mal, por eso es que no funcionó. Seguramente es x mayor igual a 90. Creo que esto le borré. Probemos. Sí, eso era lo que estaba mal. No, ya lo arreglé para que ustedes lo vean ahí. Algo le borré, pero no me había dado cuenta que le había borrado algo. Era para darle emoción a la clase, para que vieran que cualquiera tiene un error, ¿va? Para que vean que los que los puedo considerar todavía ahí en el parcial, ¿no? Pero ya lo arreglé. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Si no, sí. Si no, pues finalizamos la sesión del día de hoy y prácticamente le finalizamos las sesiones virtuales de este semestre, ¿verdad? Porque ahí para adelante les toca cumplir con lo que ya está escrito
y examinarnos, ¿verdad? También quisiera que si tienen alguna duda con respecto a qué tienen que hacer, miren, oigan, a qué tienen que hacer, no a cómo lo tienen que hacer, ya cuando estén analizando su parcial, pues escríbanme directo al WhatsApp y pues les respondo por ahí para que ustedes puedan solucionar sus dudas. Por ejemplo, miren, ¿qué debo hacer aquí si solo me da un código? Ah, bueno, tome el código y entonces haga la ejecución que hicimos en el bloc de notas, por ejemplo. Ah, bueno, entonces eso tengo que escribir, sí. Bueno. ¿Qué datos tengo que poner? Los que usted crea convenientes para probar el algoritmo. Ah, bueno. Y entonces, ya con eso les solucioné la duda, pero no les hice el ejercicio, ¿verdad? Entonces, al final, eso es lo que necesito. Cualquier situación que no comprendan porque no está claro o ustedes creen que no está claro, entonces me la hacen saber y yo con gusto les resuelvo la duda, ¿verdad? No, los códigos los van a tener ustedes, ahí van a ver. Muy bien. ¿Alguna otra cosa, jóvenes? Si no, pues yo simplemente quiero agradecerles su asistencia en estas condiciones, ¿verdad? Que no era lo que teníamos planeado al principio del semestre, pero tratamos de hacer lo mejor que fuera posible para ustedes, para que ustedes continuaran con la formación y nosotros continuáramos con lo que habíamos planificado en el semestre. Y pues al final se lograron los objetivos, que era llegar hasta este punto y que ustedes por lo menos tengan las pues herramientas para poder pasar al próximo semestre ya al curso de algoritmos ya más formal, ¿verdad? Entonces, la idea de este curso es como una navajita que tiene varias cositas, ¿verdad? Que nos pueden servir en algún momento. Entonces, pues espero yo que ustedes hayan quedado satisfechos con lo que hay que hacer. Y si no, pues pueden escribir ahí, miren, yo quisiera que este curso fuera diferente, se lo digo porque para mis compañeros que vienen atrás de mí, cuestiones, ¿verdad? Que son siempre bien recibidas porque vamos mejorando y porque vamos haciendo las cosas mejor de acuerdo a las cuestiones que ustedes nos indican, nos facilitan, ¿verdad? Entonces, esperaría yo que si tienen algo que decir o alguna situación que ustedes crean que hay que mejorar, pues me la puedan hacer saber. Si quieren no aquí, porque se van a chiviar, pero si quieren me la pueden escribir, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, al final, la idea es que entre todos vayamos mejorando y vayamos mejorando el curso, que esa es la idea, ¿verdad? Entonces, agradecerles por la asistencia, por cumplir con sus tareas, por estar siempre dispuestos a, a atender a los llamados y a colaborar dentro de la clase. Y entonces, muchas gracias, jóvenes, y espero verlos a todos en el próximo semestre. Y que si posiblemente tengo un curso asignado con ustedes, pues por ahí nos seguiremos viendo. Pero yo creo que Milton va a seguir siendo su compañero, entonces ahí sí no puedo hacer nada yo. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Inge, muchas gracias por las enseñanzas. Creo que tuvimos unas dudas y fueron resueltas. Creo que todos hemos comprendido los temas que se impartieron y muchas gracias. Y ya con usted ya es el segundo docente con quienes nos despedimos ayer que estuvimos hablando con la licenciada de Desarrollo Humano. Pero igual muchas gracias por sus enseñanzas. Creo que a los compañeros no mucho les gusta hablar, pero también ahí ellos están ahí. Tanto. Son más tímidos. Pero gracias, Inge. Sí, gracias, Inge, y un gusto conocerlo. Y pues nos vemos para la próxima. Así es, esperemos vernos un poco más adelante y en el transcurso. Yo por lo regular trabajo hasta el tercer año con los estudiantes, entonces esperemos que si continuamos en este camino, pues nos podamos seguir viendo en el camino, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, pues ya saben que estoy para servirles y si yo les puedo orientar en alguna situación, pues ahí estoy. Y pues gracias a todos por
Sí, yo no lo regaño mucho, pero es porque no acostumbro a hacerlo, ¿va? Porque al final yo creo que ustedes reaccionan mejor con otro tipo de situaciones, ¿verdad? No con regaños. Entonces, para mí así funciona y creo que nos ha funcionado bien el hecho de que ustedes puedan decir lo que tienen que hacer y si no cumplen, pues ustedes mismos se dan cuenta que les está haciendo falta, ¿no? Entonces, esperemos que todo está bien y pues siempre se trata de hacer lo mejor para cumplir con ustedes, ¿verdad? Que al final la razón de dar clases es que ustedes puedan estar satisfechos con la situación, ¿verdad? Que si no les gusta, entonces al final no tiene razón de ser la clase, ¿verdad? Entonces, les agradezco a todos por sus palabras, por sus pues todo lo que hemos compartido aquí en el curso. Esperemos que no mire a nadie en la recuperación, ¿verdad? Es que los vea el otro semestre ya con un curso siguiente y que podamos pues trabajar como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Muy bien, jóvenes, les agradezco mucho. Espero que todos estén bien, que nos volvamos a ver, que nos podamos dar la mano como siempre lo hacíamos y con cuidado siempre, jóvenes. Y ya saben, cualquier cosa, nos comunicamos de cualquiera de las maneras que ustedes tienen ahí para comunicarse conmigo. Pasen buena noche y de nuevo, gracias a todos.